El soldado de la Unión que encontró la silla de montar de Bill Anderson después de la emboscada en Albany contó durante exactamente 11 minutos antes de tener que detenerse. 53. 53 cabelleras trenzadas en el cuero. 53 texturas diferentes de cabello humano tejidas en las riendas. Algunas marrones, algunas negras, algunas grises. Una era rubia, casi del color del cabello de un nino. El soldado, un sargento llamado Thomas Goodman, vomitó 2 veces. Luego hizo algo que lo perseguiría por el resto de su vida. Empezó a contar de nuevo, porque necesitaba estar seguro, necesitaba que el número estuviera equivocado. No estaba equivocado. 53 seres humanos, documentados, verificados, cada uno tomado por el mismo hombre, cada uno en menos de 18 meses, cada uno, y esta es la parte que la historia no puede explicar, cada uno recordado por nombre. Bill Anderson llevaba la cuenta, no en algún libro de registros, no rayado en madera, lo mantenía en su mente, sabía quiénes eran. Sabía dónde murieron. Sabía lo que dijeron antes de que llevara el cuchillo a su cabellera. Pero aquí está lo que nadie entiende sobre Bloody Bill Anderson, lo que los libros de historia se equivocan, lo que las películas nunca muestran. Tenía 24 años cuando escalpó a su primer hombre. 24. La misma edad que un estudiante de posgrado, la misma edad que un padre joven comenzando una familia, la misma edad que alguien que todavía cree que el mundo tiene sentido, y a los 25, para cuando una emboscada de la Unión le puso 2 balas en el cráneo en un camino afuera de Albany, Missouri, lo había hecho 53 veces. Un ano, 53 cabelleras. Eso es aproximadamente una cada 6 días, durante un año entero. Esta no es la historia de un monstruo. Los monstruos nacen. Esta es la historia de algo peor. Esta es la historia de cómo se hace un monstruo. Y comienza con algo que necesitas entender sobre Bill Anderson antes de la guerra. Algo que hace todo lo que sigue infinitamente más horroroso. Bill Anderson odiaba la violencia. Necesito que te quedes con eso por un momento. El hombre que se convertiría en el guerrillero más temido de Missouri, el hombre cuyo nombre hacía que los comandantes de la Unión revisaran sus armas 2 veces, el hombre que trenzaría cabello humano en las riendas de su caballo, odiaba la violencia. Sus vecinos en Agnes City, Kansas, lo recordaban como tranquilo, educado, el tipo de hombre que ayudaba con las construcciones de graneros y devolvía las herramientas prestadas limpias. Tenía una hermana llamada Josephine. Ella tenía 14 años. Él la llamaba Josie. Le enseñó a montar caballos. Le prometió que construiría una casa con un columpio en el porche donde ella pudiera leer libros en el verano. Bill Anderson quería ser granjero. Eso era todo. Ese era todo el sueño. Buena tierra, caballos fuertes, una familia. La guerra cambió sus planes, pero no de la manera que podrías pensar. Cuando comenzó la lucha entre los Jayhawkers de Kansas y los Bushwhackers de Missouri en 1861, Bill Anderson trató de mantenerse neutral. Los registros muestran que se negó a unirse a ninguno de los 2 bandos durante casi 2 años. No era confederado. No era hombre de la Unión. Era un granjero que quería que lo dejaran en paz. Pero la guerra fronteriza no dejaba a nadie en paz. Los Jayhawkers, guerrilleros de la Unión de Kansas, tenían una estrategia específica. Identificaban familias con simpatías surenas. Luego visitaban a esas familias. Y visitar es una palabra suave para lo que hacían. La madre de Bill tenía 61 años cuando los Jayhawkers llegaron a su granja. Querían información sobre movimientos confederados. Ella no tenía ninguna que dar. No le creyeron. Lo que pasó después, voy a contártelo, pero entiende, esto es historia documentada.
Esto es lo que convirtió a un granjero pacífico en algo completamente diferente. La golpearon. Una mujer de 61 años. La golpearon con culatas de rifles hasta que no pudo mantenerse en pie. Luego prendieron fuego al granero. Luego se fueron. Bill no estaba allí. Estaba en el pueblo comprando suministros. Para cuando regresó, el granero era cenizas y su madre intentaba arrastrarse hacia el pozo. Ella sobrevivió, pero algo dentro de Bill Anderson no lo hizo. Aún así, no peleó. Todavía no. Porque le había hecho una promesa a Josephine. Le había prometido que la violencia no era la respuesta. Le había prometido que sobrevivirían esta guerra sin convertirse en lo que odiaban. Josephine le creyó. Tenía 14 años. Creía que su hermano podía protegerla de cualquier cosa. Y luego llegó agosto de 1863. El ejército de la Unión tenía un problema. Los guerrilleros que operaban desde Missouri estaban devastando sus líneas de suministro. Emboscadas, redadas, ataques que venían de la nada y desaparecían antes de que las tropas pudieran responder. Los comandantes necesitaban detenerlo. Su solución fue la Orden General número 10. Luego, la Orden General número 11. Estas órdenes autorizaban el arresto y encarcelamiento de cualquier mujer o niño relacionado con un guerrillero conocido. Josephine Anderson tenía 14 años. Su hermano Bill todavía no se había unido a la lucha, pero los Anderson tenían simpatías surenas. Eso era suficiente. Soldados de la Unión arrestaron a Josephine. También arrestaron a las otras hermanas de Bill. Las llevaron a Kansas City y las encerraron en un edificio en Grand Avenue. El edificio tenía 3 pisos de altura. Había sido usado como almacén. Las mujeres fueron mantenidas en los pisos superiores. Los guardias estaban abajo. Lo que pasó después fue un accidente o un asesinato deliberado. Los historiadores todavía lo debaten. La evidencia sugiere que la verdad está en algún lugar intermedio. El 13 de agosto de 1863, el edificio se derrumbó. Los soportes estructurales habían sido debilitados, ya sea por soldados de la Unión quitando ladrillos para otra construcción o por sabotaje deliberado para matar a las prisioneras. Nadie lo sabe con certeza. Lo que es cierto es que el edificio se vino abajo. Josephine Anderson, 14 años, estaba en el 3er piso cuando las paredes cedieron. No murió inmediatamente. Testigos fuera del edificio escucharon gritos desde los escombros. Escucharon a niñas pidiendo ayuda. Escucharon... Y este es el detalle que perseguiría a Bill Anderson por el resto de su corta vida. Escucharon a Josephine llamando a su hermano. Bill, Bill, ayúdame. Bill, el esfuerzo de rescate tomó 6 horas. Para cuando llegaron a Josephine, había estado atrapada bajo los escombros la mayor parte de ese tiempo. Sus piernas estaban aplastadas. Su columna estaba rota. Vivió 2 días más. Bill Anderson llegó el segundo día. Lo que vio, lo que escuchó, lo que se dijo entre hermano y hermana en esas horas finales, no existe ningún registro. Lo que sabemos es que cuando Josephine murió, Bill Anderson estaba sosteniendo su mano. Lo que también sabemos es que cuando Bill Anderson salió de esa habitación, era un hombre diferente, no cambiado, diferente. Como si la persona que había entrado, el granjero, el pacifista, el hermano que prometió a su hermana que sobrevivirían sin violencia, hubiera muerto en esa habitación también. Alguien le preguntó qué iba a hacer, un vecino, un amigo, alguien que recordaba al joven tranquilo que ayudaba con las construcciones de graneros. La respuesta de Bill Anderson fueron 3 palabras, y todos los que las escucharon entendieron que Missouri estaba a punto de ahogarse en sangre. Voy a contar. Eso fue lo que dijo. No voy a pelear. No voy a matar. No voy a tener venganza. Voy a contar.
Dentro de 2 semanas, Bill Anderson se había unido a Quantrill's Raiders. Dentro de un mes, había participado en la masacre de Lawrence, la incursión que mató a casi 200 hombres y niños en Lawrence, Kansas. Dentro de 3 meses tenía su propio mando, sus propios hombres, su propia reputación. Pero no fue la matanza lo que lo hizo legendario. Otros guerrilleros mataban, otros bushwhackers eran brutales. Lo que hizo diferente a Bill Anderson, lo que lo convirtió en Bloody Bill, fue el conteo. Llevaba la cuenta. Cada soldado de la Unión que mataba, cada Jayhawker, cada hombre que vestía de azul o peleaba por el lado que había matado a su hermana. Llevaba la cuenta, y no solo de los muertos, de las cabelleras. La práctica de escalpar no era desconocida en la guerra fronteriza. Ambos lados lo hacían, aunque ninguno lo admitía en informes oficiales. Era brutal, era primitivo, era una forma de marcar muertes que se remontaba a conflictos de frontera del siglo anterior. Pero Bill Anderson lo convirtió en algo más, algo sistemático. Algo que aterrorizó a los comandantes de la Unión mucho más de lo que cualquier victoria en batalla podría hacerlo. Las trenzaba en su silla de montar, las trenzaba en sus riendas, y conocía cada una por nombre. Ahora necesito contarte sobre la primera, porque la primera explica todo lo que vino después. La primera te dice exactamente en qué se convirtió Bill Anderson, y exactamente lo que siguió siendo, incluso al final. Fue septiembre de 1863, un mes después de que Josephine muriera. Bill había estado cabalgando con Quantrill durante unas 3 semanas. Había participado en la masacre de Lawrence. Había matado hombres, pero no había tomado una cabellera. Todavía no. Los guerrilleros habían capturado una pequeña patrulla de la Unión, 5 hombres que se habían alejado demasiado de su unidad. Quantrill quería información sobre movimientos de tropas. El interrogatorio habitual comenzó. 4 de los soldados dieron la información que tenían. Fueron liberados, o al menos eso es lo que los guerrilleros les dijeron antes de dispararles por la espalda. Práctica estándar para ambos lados en la guerra fronteriza. Brutal, sí, pero impersonal. El 5.º soldado era diferente. Era joven, tal vez 20 años. Tenía galones de sargento que parecían nuevos. Y cuando Quantrill le preguntó sobre movimientos de tropas, se negó a responder. En cambio, dijo algo más, algo que sellaría su destino de una manera que nunca podría haber imaginado. Esas mujeres en Kansas City eran traidoras. Obtuvieron lo que los traidores merecen. Estaba hablando del colapso del edificio, de Josephine, de las mujeres que murieron bajo los escombros. El joven sargento no sabía que Bill Anderson estaba parado detrás de él. Lo que pasó después tomó menos de 30 segundos. Bill se movió antes de que nadie pudiera detenerlo. El cuchillo estaba en su mano antes de que el sargento terminara de hablar. Y para cuando los hombres de Quantrill apartaron a Bill, estaba hecho. La primera cabellera. Bill Anderson se quedó allí, respirando con dificultad, sosteniendo lo que quedaba del cabello del sargento en su puño. Sus manos temblaban, sus ojos estaban húmedos con lágrimas. Miró hacia abajo a lo que había hecho, y dijo algo que cada testigo recordó. Esa es una. Quantrill intentó hablar con él después. Intentó explicar que este tipo de violencia los haría ver a todos como salvajes, que la Unión lo usaría para propaganda, que no servía ningún propósito militar. Bill Anderson escuchó. Luego dijo 5 palabras que terminaron la conversación. Su nombre era Josephine Anderson. Desde ese día en adelante, nadie intentó detenerlo. La segunda cabellera llegó 3 días después. Otro soldado de la Unión. Este no había dicho nada sobre Kansas City, simplemente vestía de azul. Esas son 2. La tercera llegó una semana después de eso, luego la cuarta, luego la quinta. Para finales de octubre de 1863,
Bill Anderson había tomado 12 cabelleras. Para Navidad tenía 21. El número seguía creciendo y Bill Anderson seguía contando. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Aquí está lo que hizo que los comandantes de la Unión se dieran cuenta de que estaban tratando con algo que no entendían. Bill Anderson no era indiscriminado. No escalpaba a todos los que mataba. No escalpaba a civiles. No escalpaba a desertores confederados. No escalpaba a hombres que se rendían sin ser preguntados sobre Kansas City. Tenía criterios. Cada hombre que escalpó había estado involucrado en el encarcelamiento de Kansas City, o había expresado apoyo por ello, o había servido bajo comandantes que lo habían ordenado. Bill Anderson hacía preguntas antes de matar. Reunía información. Compilaba una lista mental de quien merecía lo que tenía planeado para ellos. Esto no era violencia sin sentido. Esto era algo mucho más perturbador. Esto era venganza organizada y sistemática. Esto era un hombre manteniendo un libro de contabilidad de sangre. Y cada entrada en ese libro era por Josephine. Para la primavera de 1864, la reputación de Bill Anderson se había extendido por todo Missouri como una fiebre. Los comandantes de la Unión emitieron advertencias específicas a sus patrullas. No confrontar a los guerrilleros de Anderson sin fuerza abrumadora, no rendirse a los hombres de Anderson y, sobre todo, no hablar de Kansas City si eran capturados. Las advertencias no ayudaron. Bill Anderson se había convertido en algo para lo que el ejército de la Unión no tenía categoría. No era un soldado siguiendo órdenes. No era un bandido buscando ganancias. Ni siquiera era un terrorista en el sentido moderno. Su violencia no era aleatoria, no estaba diseñada para crear miedo general. Era un contador, un contable de la muerte. Cada cabellera era una transacción, cada trenza en su silla era un recibo, y la cuenta aún no estaba equilibrada. Déjame contarte sobre la cabellera número 27, porque 27 es cuando algo cambió. Cuando incluso Quantrill, un hombre que había quemado Lawrence hasta los cimientos, comenzó a preocuparse por en qué se estaba convirtiendo Bill Anderson. Era marzo de 1864. Los guerrilleros de Anderson habían emboscado un tren de suministros de la Unión cerca de Richmond, Missouri. Incursión estándar: matar a los guardias, tomar los suministros, quemar lo que no puedes llevar. Entre los guardias había un teniente, joven, tal vez 22 años. Había sido herido en el primer intercambio de fuego, una bala a través del muslo que lo dejó incapaz de correr. Bill Anderson lo encontró tratando de arrastrarse hacia la línea de árboles. El teniente esperaba morir. Todo soldado de la Unión capturado por bushwhackers esperaba morir. Esa era la guerra fronteriza, sin prisioneros, sin intercambios, sin misericordia de ninguno de los lados. Pero Bill Anderson hizo algo inesperado. Le dio agua de su propia cantimplora al teniente. Incluso vendó la herida de la pierna con un vendaje limpio. El teniente, un hombre llamado Charles Morrison, según registros posteriores, estaba confundido. Había escuchado las historias sobre Bloody Bill. Esto no era lo que las historias describían. Luego Bill Anderson comenzó a hacer preguntas. ¿Dónde estuviste estacionado en el 63? El teniente respondió: un puesto cerca de Westport. ¿Estuviste en Kansas City en agosto? El teniente dudó. Luego tomó la peor decisión de su corta vida. Dijo la verdad. Sí, había estado en Kansas City. Había sido parte de la unidad que custodiaba a las prisioneras. No había estado de guardia el día que el edificio se derrumbó, pero había estado allí. Había visto a las mujeres ser traídas. Había escuchado los gritos después de que las paredes cayeron. Podría haber mentido. Bill Anderson nunca lo habría sabido. La guerra estaba llena de soldados anónimos, hombres que peleaban y morían sin ser identificados. Un simple no habría salvado la vida de Charles Morrison, pero dijo la verdad.
La cara de Bill Anderson cambió. Los testigos, sus propios hombres, lo describieron como ver una puerta cerrarse. Un momento, había algo humano detrás de sus ojos. Al momento siguiente, nada. 27, dijo Bill. Luego sacó su cuchillo. Lo que pasó después tomó unos 90 segundos. Bill Anderson era metódico, eficiente. Lo había hecho 26 veces antes. Sabía exactamente dónde cortar. Sabía cómo mantener la cabellera intacta. Sabía cómo minimizar su propia exposición a la sangre. Cuando terminó, Bill Anderson se levantó. Miró a sus hombres. Algunos de ellos habían estado cabalgando con él durante meses. Lo habían visto matar a docenas de hombres. Habían participado en la masacre de Lawrence. Miraron hacia otro lado. Fue entonces cuando Quantrill apartó a Bill. Bill, esto ya no es guerra. Esto es otra cosa. Bill Anderson no discutió. No se justificó. Simplemente miró a Quantrill y dijo algo que explicaba todo y nada al mismo tiempo. Tenía 14 años. 3 palabras. Las mismas 3 palabras que siempre decía. Las mismas 3 palabras que silenciaban cada crítica, cada objeción, cada intento de razonar con él. Tenía 14 años. Quantrill no tuvo respuesta. ¿Qué le dices a un hombre cuya hermana fue aplastada bajo escombros de la Unión a los 14 años? ¿Qué argumento puedes hacer a alguien cuya existencia entera se ha convertido en un monumento a esa muerte? Quantrill se alejó. Y desde ese día en adelante, Bill Anderson operó con creciente independencia, su propio mando, sus propias reglas, su propio conteo. Para abril, tenía 31 cabelleras. Para junio, 38. Para agosto, el aniversario de la muerte de Josephine, tenía 45. Y luego llegó Centralia. Te he contado sobre Centralia antes. El tren. Los 23 soldados de la Unión desarmados. Los 10 segundos para rezar. Los 147 soldados de la Unión que cargaron contra 30 guerrilleros y fueron masacrados en 8 minutos. Pero no te he contado lo que Bill Anderson hizo después de Centralia, lo que hizo en los días siguientes mientras el ejército de la Unión todavía se tambaleaba por la peor derrota guerrillera de toda la guerra. Fue a cazar. Específicamente, cazó a cualquiera conectado con el encarcelamiento de Kansas City, cualquiera que hubiera custodiado a las mujeres, cualquiera que hubiera dado las órdenes, cualquiera que hubiera expresado aprobación por lo que pasó. En las 2 semanas después de Centralia, Bill Anderson añadió 8 cabelleras más a su colección, 8 trenzas más para su silla, 8 nombres más que recordaría hasta el día de su muerte, lo cual no estaba lejos. Déjame contarte sobre la cabellera número 53, la última. Era octubre de 1864. Bill Anderson tenía 25 años. Había estado liderando su propia banda guerrillera durante más de un año. Había participado en docenas de enfrentamientos. Había matado a más soldados de la Unión que cualquier otro guerrillero confederado en Missouri. Y su silla sostenía 52 cabelleras. El hombre, número 53, no era un soldado. Ni siquiera vestía uniforme cuando los guerrilleros de Bill lo encontraron. Era un civil, un tendero de Kansas City. Su nombre era Daniel Weston y había cometido un terrible error en su vida. En agosto de 1863, después del colapso del edificio, Weston había sido citado en un periódico de Kansas City. El reportero le había preguntado sobre las muertes de las prisioneras. Weston había dicho, y esto fue impreso, registrado, preservado para la historia. Esos rebeldes obtuvieron lo que se merecían. Estaba hablando de Josephine, de las otras ninas, de las mujeres que murieron bajo los escombros.
Esos rebeldes obtuvieron lo que se merecían. Durante 14 meses, Bill Anderson había recordado esa cita. Durante 14 meses había estado buscando a Daniel Weston. Y en octubre de 1864, 3 semanas antes de su propia muerte, Bill Anderson lo encontró. Weston viajaba en carreta de Kansas City a Lexington, un viaje comercial. Llevaba telas y artículos del hogar para vender en los pueblos más pequeños. Tenía un conductor con él, un joven que apenas había salido de la adolescencia. Los guerrilleros de Bill Anderson detuvieron la carreta en un camino cerca de Wellington. El conductor fue liberado. Bill no tenía disputa con él, pero a Daniel Weston se le pidió que bajara de la carreta. Lo que pasó después fue descrito por el conductor en una declaración dada a las autoridades de la Unión 3 días después. El joven estaba traumatizado. Su relato era fragmentado, pero ciertos detalles salieron claramente. Bill Anderson le preguntó a Weston si recordaba lo que había dicho sobre el colapso del edificio de Kansas City. Weston no recordaba. Había pasado más de un año. Probablemente había dicho muchas cosas sobre la guerra. Todos decían cosas sobre la guerra. Bill Anderson le recordó: esos rebeldes obtuvieron lo que se merecían. La cara de Weston se puso blanca. Comenzó a disculparse. Comenzó a explicar que no sabía lo que estaba diciendo, que no había entendido, que lo sentía. Bill Anderson escuchó. Luego hizo una pregunta. ¿Cuántos años tenía Josephine Anderson? Weston no lo sabía. Por supuesto que no lo sabía. Ella era solo un nombre en una historia de periódico, una estadística de bajas, una rebelde que obtuvo lo que se merecía. 14, dijo Bill. Tenía 14 años, me llamó mientras estaba muriendo y tú dijiste que obtuvo lo que se merecía. Lo que pasó después tomó menos de 2 minutos. El conductor se volteó. Escucho a Weston gritando. Escucho a Bill Anderson contando. 53. Esa fue la última cabellera que Bill Anderson tomó. 3 semanas después, una emboscada de la Unión afuera de Albany, Missouri, le puso 2 balas en la cabeza y 2 en el pecho. Sus hombres huyeron. Su cuerpo fue dejado en el camino. Las tropas de la Unión que lo encontraron no lo creyeron al principio. ¿Este era Bloody Bill Anderson? ¿Este era el guerrillero más temido de Missouri? Se veía tan joven, se veía tan ordinario. Luego encontraron su silla de montar. 53 cabelleras, trenzadas en el cuero, tejidas en las riendas. Algunas todavía tenían sangre seca. Algunas habían estado allí tanto tiempo que se habían descolorido a gris. El sargento que las contó, Thomas Goodman, el mismo hombre que mencioné al principio, testificó después sobre lo que encontró en la alforja de Bill Anderson. Un vestido, el vestido de una nina, rasgado y manchado con sangre vieja. Era de Josephine, el vestido que ella estaba usando cuando el edificio se derrumbó. Bill Anderson lo había guardado durante 18 meses. Lo había llevado a cada batalla. Lo había mirado antes de cada cabellera. Tenía 14 años. La Unión exhibió el cuerpo de Bill Anderson durante 3 días. Lo apoyaron en una tabla, tomaron fotografías. Dejaron que los civiles vinieran a mirar al monstruo de Missouri. Algunas personas escupieron en el cadáver. Algunas personas lo apuñalaron con cuchillos. Algunas personas, y esto está documentado, aunque horrible, cortaron pedazos de su ropa como recuerdos. Pero algunas personas, unas pocas personas, simplemente se quedaron allí en silencio, mirando al joven en la tabla, preguntándose qué pudo haberle pasado para crear esto. Porque Bill Anderson no nació monstruo, fue convertido en uno, por una guerra que no tenía reglas, por una política de la Unión que encarcelaba a niñas de 14 años, por un edificio que se derrumbó sobre su hermana mientras ella llamaba su nombre. 53 cabelleras,
53 pagos en una deuda que nunca podría ser saldada. 53 entradas en un libro de contabilidad que Bill Anderson mantuvo perfectamente, precisamente, hasta el día de su muerte. Y aquí está la cosa que la historia no puede explicar, la cosa que hace de Bill Anderson algo más que un simple villano. Los recordaba a todos, cada cabellera, cada nombre, cada rostro. No mataba indiscriminadamente, no masacraba por placer. Mataba específicamente, cuidadosamente, hombres que estaban conectados por tangencialmente que fuera con la muerte de su hermana. Esto no era locura. La locura habría sido más fácil de entender. Esto era algo peor. Esto era cordura al servicio de la venganza. Esto era una mente lógica aplicada a una ecuación imposible. Josephine estaba muerta. Nada podía traerla de vuelta. Nada podía equilibrar esa cuenta. Pero Bill Anderson seguía contando de todos modos, porque contar era todo lo que le quedaba. Hay una cosa más que necesito contarte sobre el conteo de Bill Anderson, un detalle más que lo separa de cualquier otro hombre violento en esa guerra violenta. Les hablaba. Antes de cada cabellera, antes del cuchillo, Bill Anderson hablaba con sus víctimas, les hacía preguntas, les contaba cosas, les explicaba lo que estaba a punto de pasar y por qué. Un prisionero de la Unión que escapó del campamento de Anderson en julio de 1864, un hombre llamado James Foster, dio testimonio sobre lo que presenció durante sus 3 días de cautiverio. Foster había sido perdonado porque era de Ohio y nunca había estado estacionado cerca de Missouri, pero vio lo que les pasó a otros. Bill Anderson se sentaba con cada hombre durante al menos 5 minutos antes de matarlo. Les preguntaba sobre su servicio, dónde habían estado estacionados, con qué unidades habían servido, si alguna vez habían estado en Kansas City, si las respuestas lo satisfacían, si el hombre no tenía conexión con el encarcelamiento de las mujeres. Usualmente era fusilado rápidamente. Ejecución estándar, sin escalpar, sin trenzas para la silla. Pero si las respuestas revelaban cualquier conexión en absoluto, Bill Anderson cambiaba. Foster lo describió en su testimonio. Era como ver a 2 hombres diferentes. Uno era calmado, casi profesional. El otro tenía ojos muertos y manos firmes y una voz que nunca subía por encima de un susurro. Foster recordaba específicamente una conversación, un cabo de la Unión de Kansas. El hombre había admitido haber estado estacionado en Kansas City en el verano del 63. No había sido guardia en la prisión de mujeres. Había sido oficial de suministros, pero había estado allí. Bill Anderson se acercó al cabo y le hizo una pregunta. ¿Escuchaste los gritos cuando el edificio cayó? El cabo dijo que sí, los había escuchado. Todos en Kansas City los habían escuchado. Bill Anderson asintió. Luego dijo algo que Foster recordaría por el resto de su vida. Yo también los escucho. Cada noche, escucho a mi hermana llamando mi nombre. Tenía 14 años. Me llamó durante 6 horas mientras estaba muriendo, y yo no estaba allí. Luego Bill Anderson sacó su cuchillo. 34, dijo cuando terminó. 34. Foster escapó 2 días después. Corrió durante 32 kilómetros por los bosques de Missouri antes de encontrar una patrulla de la Unión. Nunca olvido lo que había presenciado. Y en su testimonio, dijo algo que captura la tragedia de Bill Anderson mejor que cualquier libro de historia. No era un monstruo, era un hombre roto, haciendo cosas monstruosas, y cada vez que mataba, podías ver que lo estaba rompiendo un poco más. No lo estaba disfrutando, lo estaba sufriendo, pero no podía parar. Esta es la parte de la historia de Bill Anderson que las leyendas siempre pierden. Las leyendas quieren que sea un villano, puro, simple, comprensible.
Las leyendas quieren que sea el mal encarnado, un demonio que mataba por placer. Pero la verdad era más complicada. La verdad era que Bill Anderson estaba en guerra consigo mismo, tanto como estaba en guerra con la Unión. Cada cabellera era un fracaso. Cada número era prueba de que nada de lo que hacía podía traer de vuelta a Josephine. Y sin embargo, seguía contando. Esta no es una historia que tiene una lección, no es una historia que termina con una moraleja. Es una historia sobre de lo que los humanos son capaces cuando se rompen, cuando el duelo se convierte en rabia, cuando el amor se convierte en violencia, cuando un granjero tranquilo de Kansas se convierte en el guerrillero más temido de Missouri. Bill Anderson tenía 24 años cuando escalpó a su primer hombre. 24, suficientemente joven para tener toda una vida por delante. Suficientemente viejo para saber exactamente lo que estaba haciendo. Y a los 25, para cuando esas balas de la Unión finalmente detuvieron su conteo, lo había hecho 53 veces. Un ano, 53 cabelleras, 53 trenzas en su silla, 53 nombres que nunca olvidaría. Tenía 14 años. Eso era lo que decía. Cada vez que alguien preguntaba, cada vez que alguien intentaba entender, cada vez que alguien cuestionaba si lo que estaba haciendo estaba justificado. Tenía 14 años. 3 palabras. Una explicación. Una justificación. Un memorial. Y esas 3 palabras hacen eco a través de la historia. Hacen eco a través de cada historia contada sobre Bloody Bill Anderson. Hacen eco a través de cada museo donde se exhiben sus artefactos. Hacen eco a través de cada documental y libro y discusión de la guerra fronteriza. Tenía 14 años, Josephine Anderson, aplastada bajo escombros, muriendo lentamente mientras llamaba a su hermano. Bill Anderson se aseguró de que nunca la olvidemos. Pagó por esa memoria en sangre, y el conteo, el terrible, meticuloso, desgarrador conteo, fue su monumento a una hermana que no pudo salvar. Acabas de escuchar una de las historias más perturbadoras de la Guerra Civil Americana. Una historia de duelo y venganza y violencia que espiraló más allá de todo control. Una historia de una nina de 14 años y el hermano que se negó a dejar que el mundo la olvidara. Historias como esta, las historias que no enseñan en las escuelas, toman tiempo para investigar y contar apropiadamente. Cuando usas Super Thanks, nos ayudas a descubrir más historia olvidada. Cada contribución apoya el trabajo de traer estas historias a la luz. Fue Bill Anderson un monstruo. Hizo cosas monstruosas, 53 cabelleras, cada una un ser humano. Cada una el hijo o esposo o padre o amigo de alguien. Pero Bill Anderson también fue una víctima, creado por una guerra que no tenía reglas, transformado por una política de la Unión que encarcelaba niños, roto por un edificio que se derrumbó sobre su hermana de 14 años mientras ella llamaba su nombre. La guerra fronteriza hizo hombres como Bill Anderson. La pregunta es si hemos aprendido algo de ella. Si entendemos que la crueldad engendra crueldad, que la violencia engendra violencia, que cada nina de 14 años que sacrificamos a la necesidad militar crea la posibilidad de otro Bloody Bill. ¿Qué piensas? ¿Nació Bill Anderson un monstruo? ¿O Missouri lo convirtió en uno? ¿Fue el conteo un acto de locura? ¿O un acto de amor torcido más allá del reconocimiento? La historia no da respuestas fáciles, pero recuerda las preguntas y recuerda el conteo. 53. Tenía 14 años.